Dios eterno, eres maravilloso. Eres Dios grande que no se puede comprender, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Porque tú eres ese Dios que nunca cambia, en el cual podemos confiar a través de la historia del mundo. Hemos visto imperios que se levantan, imperios que caen, naciones que surgen y dejan de ser, pero tú permaneces para siempre. Y a ti te damos la gloria y la honra, Señor, por ser ese Dios en el cual podemos confiar, Señor. Y en este momento, Padre, nos entregamos, dedicamos, Señor, este momento a ti, Señor. Sé tú el que hable, sé tú el que ministre. Quítame a mí, Señor. Haz tu obra, Padre, como solamente tú lo puedes hacer. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a aprovechar que estamos de pie, hermanos, para abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 6. Y vamos a estar leyendo algunos versículos de allí. Daniel, capítulo 6. Daniel capítulo 6, en esta tarde quisiera compartir un mensaje con ustedes titulado Cuando Dios es nuestra confianza. Cuando Dios es nuestra confianza. Vamos a leer los primeros 2 versículos y parte del tercero. Y la palabra del Señor dice así: le pareció bien, leo de la Biblia de las Américas, pero usted que tiene la Reina Valera todavía me puede seguir, es muy similar. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta, para que el reino fuera perjudicado. Pero por esto mismo, Daniel sobresalía entre los funcionarios y los sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Como el pastor ya habrá anunciado hace unos días, aproximadamente unos 8 días, pasé por una cirugía y le doy gracias a toda la congregación por haber orado, y sus oraciones, sé que el Señor las escuchó y estamos muy contentos de estar aquí. Cuando Dios es nuestra confianza. Cuando Dios es nuestra confianza. Alguien en una iglesia de Australia se preparaba para presentar al predicador de la noche. Y con palabras elocuentes logró introducir a un hombre que lleva por nombre J. Hudson Taylor. Y se refirió a él como el invitado ilustre de la noche. Cuando Hudson tomó la parte, dijo: queridos amigos, solo soy un esclavo pequeñito de un amo ilustre. 20 años antes, Hudson había escrito en un editorial: todos los gigantes de Dios han sido hombres débiles que hicieron grandes cosas para Dios porque contaban con que Él estaría con ellos. Hudson se miraba a sí mismo y solo miraba debilidad. Fue un hombre que se atrevió a creer en la palabra de Dios y por fe llevó el evangelio al interior de la China. Es el misionero más conocido, el nombre más conocido de los misioneros que han entrado en ese lugar, en ese país de China. Y allí él pudo ver las maravillas de Dios obrando a través de su ministerio. Hudson también dijo en una ocasión: la falta de confianza está en la raíz de casi todos nuestros pecados y todas nuestras debilidades. ¿Y cómo escaparemos de ello sino mirándolo a Él y observando su fidelidad? El hombre que tiene la fidelidad de Dios no será imprudente, sino que estará siempre listo para cada emergencia.
J. Hudson Taylor no tenía confianza en sí mismo. Él sabía que él podía fallarse a él mismo, que él nunca podría ser constante como Dios es constante. Nunca pudiese confiar a él mismo como se le puede confiar en Dios. Él tenía esa confianza que Dios cumpliría sus propósitos en su vida. En ese capítulo 6 vemos a un nuevo imperio. En el capítulo 5 cae un imperio, en este capítulo 6 surge un imperio, cae Babilonia en el 5 y ahora vemos este imperio medo-persa surgir como el conquistador. Un nuevo imperio surgía, pero lo que no cambiaba era ese Dios. Era un nuevo imperio, pero era el mismo Dios. Los imperios cambian, las grandes naciones se levantan y caen. Usted podrá tener amigos hoy cerca de usted. Usted podrá tener personas cerca de usted, pero la única persona, el único ser viviente que siempre estará allí en todo momento se llama Dios. Dios. El ser humano nos puede fallar. El ser humano está aquí ahora y mañana no puede estar. Pero Dios permanece para siempre. Él ha prometido no dejarnos. Él ha prometido no desampararnos. Él ha prometido siempre estar con nosotros. Surge un nuevo imperio, pero Dios permanece para siempre. Y en este nuevo imperio ya un Daniel avanzado, de avanzada edad, seguía confiando como en el principio en su Dios. ¿Qué podemos esperar, hermanos, cuando nosotros confiamos en Dios? Cuando Dios es nuestra confianza, ¿qué es lo que podemos esperar? Este capítulo 6, el último capítulo 6 narrativo que vemos en el libro de Daniel, vemos una serie de cosas que pasan, que podemos ver, pueden pasar a cualquier persona que está confiando en Dios. Cuando Dios es nuestra confianza, habrá oposición. Habrá oposición. En los versículos 6 capítulo 6, versículos del 1 al 9, vemos esto mismo, una oposición que se levanta delante de Daniel. Dice el versículo 3, pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, un espíritu que no era normal, un espíritu que era diferente a los demás espíritus que se encontraban los demás funcionarios, de modo que el rey, dice, pensó ponerlo sobre todo el reino. Ahí es donde comenzó la situación. Ahí es donde se levantaron los enemigos de Daniel y viendo que el rey le favorecía, porque ellos seguramente reconocieron que había algo especial en Daniel, pero quisieron ponerle piedra de tropiezo. Él tenía un espíritu extraordinario. El joven fiel que en una ocasión no quiso y dijo: no me quiero contaminar con esa comida de la mesa de ese rey, seguía siendo ese mismo Daniel, ya con más arrugas, con canas, quizás caminaba mucho más despacio que en el principio, pero ese espíritu que había en Daniel en su comienzo seguía siendo el mismo espíritu que tenía él. Ahora anciano, es enfrentado de nuevo a una decisión de vida y muerte. Vida o muerte. Vivía en un pueblo pagano, un pueblo rebelde, un pueblo que no amaba a Dios, que no le servía. Él estaba rodeado por personas que buscaban su mal y a consecuencia esos celos que suscitaron en estas personas trataron de hacerle tropezar, trataron de eliminarlo por completo. Por completo. El rey había pensado poner a Daniel sobre todos los funcionarios del imperio. Y la palabra nos dice la razón. Se había encontrado en él ese espíritu. Los enemigos de Daniel examinaban su vida a profundidad. Lo examinaban con una lupa. Pero la palabra del Señor dice algo tan maravilloso de este personaje Daniel, que no encontraron cómo acusarle. Hermanos, que ese sea nuestro caminar. Que esa sea nuestra vida, que cuando se nos examine a nosotros, no se encuentre tacha. Que podamos servirle al Señor lo mejor que podamos, con integridad. Que podamos servirle al Señor como quien y dar lo último, lo mejor de nosotros por el Señor.
Entonces, al no encontrar con qué acusarle, estos enemigos de Daniel decidieron hacer algo que pusiera a Daniel en contrariedad con los mandatos de su Dios. No pudieron encontrar, buscaron a ver si había alguna falla en su gobierno, a ver si había con qué acusarle, pero no encontraron ninguna falla. Y lo único que pensaron hacer es ahora tomar esa dedicación que tenía hacia Dios y hallar tropiezo o ponerle tropiezo por medio de eso. Decidieron hacer esto y vemos en la palabra del Señor a Jesús también. Y en este caso, o de esta manera, Daniel viene siendo un tipo de Jesucristo. Cuando a Jesucristo se le arrimaban los fariseos, le hacían preguntas, era con la intención de hacerle caer, de encontrar tropiezo dentro de sus palabras, pero siempre se iban avergonzados, siempre a veces no podían contestar y el Señor le decía, tampoco yo te voy a dar la contestación. A veces le decían para ponerle tropiezo, mira esta moneda, ¿a quién debemos de pagar el tributo? El Señor dijo, ¿cuál es la imagen que está allí? Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Señor Jesucristo, nunca pudieron encontrar en él un fallo. Ahora este rey Darío, convencido por los enemigos de Daniel, se enciende en soberbia. Le dan unos consejos allí. De repente le dicen, mira, haz esto para que toda la gente que tiene una necesidad pueda venir hacia ti. Promulgan un edicto ordenando que nadie pudiese pedir a ningún hombre ni a ningún Dios dentro de 30 días más que a Darío, más que al rey Darío. Y si alguien se atrevía a hacer algo contrario a este edicto, esta orden, sería lanzado al foso de los leones. ¿Cómo hubiera sido nosotros en ese instante, hermanos? Se nos dice, no podemos arrodillarnos, tenemos 30 días. Quizás algunos de nosotros pudiéramos durar esos 30 días y no orar por esos 30 días. Pero Daniel ni siquiera necesitaba 30 horas. Él necesitaba mantener su comunión con el Señor. Él necesitaba estar en esa íntima relación con Dios. Cuando Dios es nuestra confianza, habrá oposición. Habrá oposición, pero no se preocupen, hermanos. Hay una respuesta a esa oposición. Tiene usted una opción o tiene dos opciones: enfrentarse a la oposición siguiendo confiando en Dios, o simplemente no confíe en Dios y aléjese de Él. Aléjese de Él y va a ver cómo la oposición que se levantó en su contra por confiar en Dios ya no va a seguir ahí. Es claro que la opción a la que me refiero no es una opción para nosotros que somos cristianos. Entonces la única opción que nos resta es seguir confiando en Dios, seguir esperando en Él. Cuando Dios es nuestra confianza, seremos probados. Seremos probados. Vemos eso a partir del versículo 10 al 18. El versículo 10 dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, el edicto, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Ese edicto fue firmado, esa amenaza fue proclamada, pero Daniel no cambió. Daniel siguió orando todos los días, 3 veces al día se presentaba delante de su Dios. Él entró a su casa y delante de las ventanas, no porque se estaba anunciando, no porque quería que la gente lo mirara orar, sino porque él no tenía que esconderse. Él seguía haciendo lo mismo que hacían antes. Nos recordamos de esa ocasión cuando a Pedro y a los apóstoles el sumo sacerdote le dijo que no predicara el nombre de Cristo. Y vemos un ejemplo para nosotros, hermanos, de esa desobediencia civil que al cristiano se nos dice que podemos hacer, porque cualquier cosa que se nos mande a hacer que va en contra de lo establecido, lo ordenado por Dios,
es algo que nosotros podemos decir no, como dijeron los apóstoles. Conviene más obedecer a Dios que a los hombres. Eso usted lo puede encontrar en Hechos 5:29. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Daniel, en contra a la orden del rey y en la obediencia a Dios, decidió obedecer a Dios antes que obedecer a la orden del rey. Y pues eso dice esta escritura, que los enemigos de Daniel miraron que estaba haciendo algo contrario al edicto, van y la acusan delante del rey y dijeron: ya tenemos a este Daniel. Este Daniel ya cayó redondito en nuestra trampa. Los enemigos de Daniel en realidad tendieron dos trampas, porque sus aparentes víctimas fueron el rey Darío y también Daniel. Fueron con el rey después de haber visto a Daniel orando y le preguntan al rey: rey, ¿cuál es el edicto? ¿Cuál es la ley que tú acabas de promulgar o de hacer oficial? Y pues el rey en ese momento contesta: esa ley que se ha hecho es una ley que no puede ser abrogada, no puede ser quitada, porque es una ley conforme a la ley de Medo-Persa. Y entonces en ese momento, al el rey pronunciar esas palabras, dicen: bueno, tenemos a la primer víctima. Ese uno de los que vienen de allá, de Judá, no te hace caso. No te hace caso. Y en ese momento vemos como que el rey Darío tenía un aprecio, como que Daniel había ganado algo de gracia delante del rey Darío, porque dice la palabra que todo el día trató de encontrar una manera de cómo librar a Daniel, pero dice la palabra que no pudo. Cuando el hombre no puede encontrar una salida, Dios siempre tiene una respuesta a Dios. Siempre tiene una respuesta. Siempre. Darío es forzado a cumplir la ley, manda a traer a Daniel y lo avientan en el foso de los leones. Y el versículo 16, si lo puedes leer conmigo, dice: el rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Él te librará. A partir de ese momento vemos un contraste entre estas dos personas, el rey Darío y Daniel. Dice la palabra del Señor que Darío pasó esa noche en vela. No pudo reconciliar sueño. No pudo, ni siquiera pidió que le trajesen de comer o algún entretenimiento para que le ayudase a pasar el tiempo. Pero yo me imagino a Daniel, hermanos. Ya después, adelante en la historia, sabemos qué es lo que pasó. Y me imagino a Daniel tranquilo. Me imagino a Daniel confiado en el Señor, descansando en Dios. Me imagino a Daniel a lo mejor hasta agarrando uno de esos leoncitos y durmiendo sobre él como una almohada o como un tapete de esos bien calurosos. Darío se pasó en vela y en ayuno toda la noche, pero Daniel estaba seguro y tranquilo descansando. Eso es lo que Dios causa en nosotros, hermanos. Cuando nosotros tenemos confianza en Dios, cuando Dios es nuestra confianza, sí, se levanta la oposición. Sí, somos probados, pero también tenemos una paz. Una paz a través de cualquier situación, a cualquier adversidad. Por eso dice Salmos 4:8: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Es solamente Dios que está con nosotros, que nos ayuda a estar tranquilos. Se está acabando el dinero para pagar las utilidades de la casa, para pagar la hipoteca, la renta. Se está acabando el dinero para poder comprar la medicina que necesita para seguir tratando su condición. Siga confiando en Dios. Siga confiando en Dios. La enfermedad de ese familiar sigue empeorando. Y usted ora y le pide al Señor. Y parece que no se mejora. Siga confiando en Dios.
El Señor sabe glorificarse en medio de la adversidad. El Señor sabe siempre abrir la puerta y contestar aún en ese último momento. Y el Señor no siempre, hermanos, contestará como nosotros queremos que Dios conteste. En muchas ocasiones hemos estado frente a familiares en duelo porque ha partido su ser querido. Y muchas veces hemos orado por sanidad, pero no siempre pasa ni Dios contesta la situación como uno quiere que la conteste. Dios. Pero Dios sabe hacer las cosas. Aun cuando pareciera como que Dios no contesta las peticiones, Dios las sigue contestando. Cuando Dios es nuestra confianza, seremos probados. Está ahí la opción todavía, el que quiera tomarla. Seguir confiando en Dios o dejar a Dios. Cuando Dios es nuestra confianza, también seremos librados, hermanos. Versículo 19, 24, versículo 19 dice: entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones, y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? El rey no pudo aguantar, rayaba el alba y él salió corriendo hacia el foso de los leones. Se apresuró y llamó a Daniel. Y el versículo 21 nos da la respuesta de Daniel. Dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Daniel salió ileso. Esos leones estaban hambrientos, hermanos. Esos leones estaban listos para devorar la carne, aunque fuese carne ya de 90 años. Ellos tranquilamente se lo hubieran comido a Daniel. Ellos estaban preparados, pero él salió ileso, sin ningún rasguño. Fue encontrado, dice la palabra, las razones por las cuales salió, él dio la razón. He sido encontrado inocente. Fui encontrado inocente. No he cometido ningún crimen. La palabra del Señor nos dice en Mateo 5, versículos 11 y 12: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan. ¿Cómo está eso? Qué raro, ¿verdad? Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. ¿Está usted enfrentando persecución? Siga adelante. Las personas que están a su alrededor le dicen un montón de cosas porque usted es cristiano. Esto aplica para usted. Usted siga adelante. Dice: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. No nos concentremos en esta tierra, en este caminar, en esta vida. Hay muchos problemas. Yo me imagino que si nos ponemos una cajita ahí atrás y le decimos: hermano, cada uno de ustedes apunte todos los problemas que tiene, esa cajita tendría que terminar siendo una cajota grande. Usted no se desanime, hermanos, porque esto es temporal nada más. Esto es temporal. Estamos esperando estar un día allá en esa ciudad celestial. Y ahí ya no va a haber más llanto, allá no va a haber más dolor, no va a haber más lucha. Mantengámonos íntegros, obedeciendo a Dios, no importa quién esté en nuestra contra. El versículo 23, la segunda parte dice: no se encontró en él lesión alguna. Aquí fíjese lo que dice: porque había confiado en su Dios. Había confiado en su Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, el Señor responde. El anciano Daniel había una vez más confiado en ese Dios que lo había protegido. Y vemos el resultado de sus enemigos. Ellos le tendieron una trampa a Daniel, le quisieron eliminarlo, quisieron matarlo. Pero dice la palabra del Señor que las familias y estos hombres enemigos de Daniel, juntamente con sus familias, el rey Darío mandó a llamarlos y los aventó al foso. Y dice algo muy interesante,
que en cuanto llegaron, estaban siendo bajados en ese foso, fueron despedazados inmediatamente por esos leones. Cayeron en su propia trampa. Me recuerdo a Amán. ¿Sabe la historia de Amán y Esther? La historia de Esther y cómo Amán, él odiaba a Mardoqueo y le tendió una trampa a Mardoqueo. Él quería matarlo y le confeccionó, le preparó una horca para que Amán muriese ahorcado. Y vemos la historia cómo este Amán termina ahorcado en esa misma horca que él había diseñado para Mardoqueo, un hijo de Dios, alguien que honraba a Dios. Dios nos defiende, hermanos. Él ajusta cuentas. Solo tenemos que confiar en Él. Solo tenemos que confiar en Dios. Romanos 12:19 dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando Dios es nuestra confianza, seremos probados. Versículos 25-28, cuando Dios es nuestra confianza, también Dios será glorificado. Dios será glorificado. En la última escena de esta historia vemos a un rey pagando, dando una orden a todo habitante del imperio, que todo habitante del imperio debía temer y temblar delante de Jehová, el Dios de Daniel. El rey Darío reconoce que el Dios de Daniel está vivo y que es eterno, y que mientras los reinos del mundo vienen y van, el reino de Dios es para siempre, pues jamás será destruido. Es por eso que confiamos en Dios. No confiamos de la manera que confiamos en Dios, no confiamos en nadie más. Confiamos en Dios. Hechos 17:24-28 dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Dios es el que determina los límites de su tiempo y de su habitación de las naciones. Los gobernantes del mundo piensan que están en control, piensan que pueden dictar y pueden mover y hacer como les da la gana, pero en realidad es Dios quien está en control. La palabra del Señor dice que Dios es el que pone y quita reyes. Él es el que hace y conforme a sus designios, conforme a su sabiduría. Dice el versículo 27: para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de vosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios es el que tiene todo bajo control. ¿Usted pensó en un momento que Dios se olvidó de usted? ¿Que Dios dejó de estar en control? Equivocado, hermano. Usted se ha equivocado si usted ha pensado que Dios por un momento se ha quedado dormido, o que tuvo un ataque epiléptico de un momento instantáneo. Dios no se queda dormido. Él siempre está en control de todo lo que está pasando. Él usa incluso al malvado. No mueve al malvado a hacer maldades, pero el malvado, ya habiendo decidido hacer una maldad, él usa esa maldad para glorificarse a él mismo, para llevar a cabo sus fines. Y ese Darío reconoce que Dios libra, que rescata, que hace señales y maravillas en el cielo y la tierra, y glorifica a Dios por ser quien hizo lo que él no pudo hacer. ¿Se recuerda? Él se la pasó toda la noche, o toda la tarde más bien primero, tratando de encontrar alguna manera de librar a Daniel del foso, pero no pudo. Pero Dios sí lo libró. Dios pudo hacer lo que Darío no hizo. No es la primera vez que vemos que un rey glorifica el nombre de Dios en este libro de Daniel. Dios usa a quien Él quiere para glorificarse, para que la gloria sea para Él.
y no para el hombre. Es por eso que Dios escoge de lo menospreciado. Dios escoge de lo vil, para que Él sea el que se lleve la gloria, para que no sea el hombre que se lleve la gloria, sino que sea Él. Dios se glorifica en todo momento, en toda situación, porque la gloria debe ser para Él y no para el hombre. Hubo otra escena de leones en el primer siglo. Unos cristianos que estaban siendo acusados por el imperio romano y se les dio sentencia de muerte, aventándolo dentro de coliseos llenos de fieras, de leones. A ellos Dios nos los libró. Ellos murieron, pero aún en la muerte Dios se glorificó. Aún en la muerte Dios se glorificó porque el enemigo pensaba que había destruido sus almas, pero ahora vivían para siempre en Él. Queremos ser instrumentos para la gloria de Dios. Estamos dispuestos a pasar por dificultades, a ser aventados dentro del foso de leones. Estamos dispuestos a sufrir. Estamos dispuestos a padecer carencias, insultos, maltratos, que se levanten falsos testimonios en contra de nosotros. Daniel fue un instrumento para la gloria de Dios. Quisiera hacerlo tú. La palabra de Dios nos dice que Daniel continuó prosperando en el reinado de Darío y de Ciro el persa. Hermanos, cuando Dios es nuestra confianza, habrá oposición, seremos probados, pero también seremos librados y Dios siempre será glorificado. Para eso existimos, para la gloria de su santo nombre. Muchas veces, hermanos, abrimos la Biblia y buscamos nuestro nombre, aunque a lo mejor no dice Alex ahí, a lo mejor no dice David ahí en donde estoy leyendo, pero yo me pongo como si yo fuera ese personaje, porque queremos vernos en la Biblia, cuando el protagonista de la palabra desde el principio al final es Dios, y Él es el que se lleva la gloria en todo momento. Él es el que merece la gloria. Podemos confiar en Dios, hermanos. Y para ir terminando, recordemos, hermanos, que cuando leemos una narrativa, una historia, este capítulo 6 de Daniel siendo el último capítulo narrativo, hay algunos tonos de profecía ahí, pero es más narrativo, los primeros 6 capítulos. Cuando leemos narrativa, hay 3 cosas que debemos de aprender de la narración, de la historia. Número 1 es, ¿qué aprendemos de Dios a través de esta lectura? Número 2, ¿qué aprendemos de los personajes dentro de la historia? Y número 3 es, ¿qué o cómo debemos de responder ante este conocimiento? ¿Qué aprendemos de Dios? Dios espera que su pueblo confíe en Él. Dios espera obediencia aún en los momentos cuando es difícil obedecerle. Es cuando más importa. Porque alabar a Dios cuando las cosas van bien, qué bonito es, dice un canto, ¿verdad? Pero hay que alabarle dentro del quebranto. Hay que alabarle, hay que servirle, hay que obedecerle dentro de la dificultad. Dios es capaz también de protegernos de situaciones peligrosas. Eso es lo que aprendemos de Dios en este pasaje. Su poder es ilimitado y controla toda la naturaleza. Dios es capaz de librarnos de la boca del león y nuestros enemigos. Dios usa situaciones adversas para Él llevarse la gloria. ¿Qué aprendemos de Dios en este pasaje? Los sucesos en la historia del mundo, en la historia personal de su pueblo son para que Dios siempre se lleve la gloria. Y vemos también que Dios honra a quienes le honran. ¿Qué más aprendemos ahora de estos personajes de esta historia? Daniel, vemos, era una persona recta en su caminar, alguien que debemos de imitar. Daniel honró a Dios antes que las leyes del hombre. Daniel tenía una relación cercana con Dios y la oración en su vida era algo central, algo que alimentaba su relación, su comunión con Dios. Daniel disfrutaba de la paz que da la comunión con Dios. También vemos que los enemigos de Daniel actuaron pecaminosamente.
ante la gracia que Dios le había dado a Daniel. Vemos que el rey Darío no pudo dormir. El hombre sin Dios no disfruta de la paz que solamente Dios puede dar. Y vemos el fin de los enemigos de Daniel y cómo Daniel confió aún cuando las posibilidades estaban en su contra. No titubeó, su confianza en Dios era firme. Confiaba que Dios le protegería. Viendo estas realidades, ¿cómo es que Dios quiere que nosotros ahora respondamos ante estas cosas? ¿Cómo debemos responder ante este conocimiento? Hermanos, podemos esperar que vendrán momentos de sufrimiento en nuestras vidas. Nosotros no somos mejores que Daniel, ni nos merecemos más que Daniel. Podemos esperar esos momentos de sufrimiento. Podemos esperar esas acusaciones falsas, pero en todo Dios se llevará la gloria haciendo su voluntad en nuestras vidas. Dios cumple sus propósitos. Dios cumple sus propósitos. Mantengamos una relación estrecha con Dios, hermanos, para ser usados como instrumentos para su gloria aún en las adversidades. Llévese el disco rayado del cristiano en esta noche. ¿Qué será eso? No está a la venta, se está regalando en esta noche. El disco rayado, oración, estudio de la palabra de Dios. Quiere mantenerse firme, quiere mantenerse fiel a Dios, quiere mantener una relación cercana con Dios, dejar de ser ese cristiano que un día está bien y otro día está mal, que un día se siente bien y otro día está batallando espiritualmente. Llévese ese, lo llamo yo el disco rayado, porque pareciera que nosotros como cristianos somos un disco rayado diciendo oración, lectura, oración, lectura. Llévese eso esta noche, hágalo parte de su vida. Y usted verá cómo será más fácil, con una relación cercana a Dios, poder confiar en Él. Mantengamos una relación estrecha con Dios. Dios también solo espera que nosotros obedezcamos ante cualquier situación, que depositemos en Él nuestra confianza. Esa es otra cosa que debemos de hacer. Dios espera que nutramos nuestra relación manteniéndonos en comunión con Él. Dios espera que también no nos preocupemos por las cosas que se levantan en nuestra contra. Dios usará cada una de esas cosas para lograr sus propósitos en nuestras vidas. Solo glorifícale a Él, hermanos. En medio de la tristeza, la situación, la adversidad, glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Cuando Dios es nuestra confianza, sí, habrá oposición. Sí, seremos probados. Pero Dios no nos dejará. Él nos librará. Y Él siempre actuará para llevarse la gloria. Le voy a invitar a que cierren sus ojos, que inclinen su rostro, y que ahí en este momento usted ore a Dios y le diga: Señor, yo quiero confiar más en ti. Yo quiero confiar en ti como Daniel confiaba en ti. Yo quiero ser fiel, quiero ser íntegro como Daniel lo era. Mientras que usted ora, mientras que usted le pide a Dios un cambio en su vida, yo quiero hablarte a ti, amigo. Tú que dices que sabes que hay un Dios, pero no has puesto tu confianza en Él. Tú que dices que sabes que hay un Dios, pero no le has seguido, no te has acercado a Él, no te has arrepentido de tus pecados. La palabra del Señor te da una mala noticia. Y esa mala noticia es que tú eres un pecador, que todos somos pecadores. Y tú estás incluido en eso. Y la palabra del Señor también nos dice que Dios es justo y en su justicia tiene que castigar al pecador. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Esa es la deuda que tenemos a esa justicia de Dios.
cada quien que haya pecado. Entonces esta es una muy mala noticia, porque esa muerte es una muerte separada eternamente de Dios, una separación eterna de ese Creador. Pero hay una buena noticia, y la buena noticia es que Dios, en su amor, envió a su Hijo. La palabra del Señor nos dice que le plació al Padre aplastar a su Hijo y causarle dolor por tu bien, para que tú pudieses recibir vida eterna. Y ese Hijo que fue aplastado en la cruz del Calvario, que entregó su vida por la humanidad, los pecados de la humanidad, es ese Hijo Jesucristo, que hoy día puede salvar si tú pones tu fe en Él. Si tú pones tu fe en Él, Él te salvará. Si tú pones tu fe en Él, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario vendrá a ser acreditado a tu cuenta. Ya no más tendrás que pagar esa muerte, sino que dice la palabra del Señor que pasarás de muerte a vida. Romanos 5:8 nos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. Y solamente tienes que poner tu fe en Él. Solamente tienes que venir delante de Él, hablar con Él y decirle: amado Dios, he fallado, soy pecador, pero me arrepiento. Te pido que me perdones, que perdone mis pecados y que me des esa vida eterna que tú has prometido para todo aquel que pone su fe en Jesús. Sálvame, sálvame, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amado Señor, tú conoces a cada persona, Señor, que ha hecho esta oración con fe, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas el que dé el crecimiento. Te pedimos que tú seas el que mantenga sus vidas, Señor, conectadas a ti. Que haya un cambio en sus vidas para tu honra y para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.